Colleagues Ken Delaney and Vaughn Hilliard are covering this developing story since we've been on the air, and I want to share this update to their reporting. They report that Deputy FBI Director Dan Bongino is considering leaving his job after this heated confrontation with Attorney General Pam Bondi over his frustration with how the Justice Department has handled the Jeffrey Epstein files. That's according to a person who's spoken with Bongino and a source familiar with Bongino and FBI Director Kash Patel's interactions with Bondi. Quote, Ciertas tensiones solo cobran relevancia institucional cuando rompen la rutina entre los organismos que deberían operar en sintonía. A finales de diciembre de 2025, fuentes con acceso directo a las altas esferas del Departamento de Justicia revelaron que el subdirector del FBI, Dan Bonino, amenazó con dimitir tras un enfrentamiento considerado inusual con la fiscal general Pam Bondi. El punto de fricción habría sido la gestión de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, cuya gestión interna sigue envuelta en controversias y expectativas públicas. Los interlocutores afirman que Bonino manifestó su indignación por las recientes decisiones de la cúpula del Departamento de Justicia, hasta el punto de condicionar su permanencia en el cargo a la salida inmediata de Bondi. La tensión relatada fue interpretada por los observadores como algo más que una divergencia administrativa. Se trataba de una señal de fractura institucional, especialmente por producirse en un momento en que la legitimidad de los organismos federales está siendo sometida a un escrutinio público y político intensificado. Paralelamente a este conflicto interno, el Poder Judicial del Estado de Nueva York estableció un hito inesperado al determinar que Donald Trump pagara de manera inmediata una cantidad superior a $360 millones, fruto de un proceso civil por fraude financiero. La decisión, dictada sin previo aviso sobre la posibilidad de negociación, contradijo la expectativa de la defensa de que habría margen para acuerdos de pago a plazos. La imposición del pago íntegro, sin margen para aplazamientos, supuso un cambio de postura procesal que sorprendió incluso a analistas experimentados, acostumbrados a que este tipo de trámites se prolonguen durante años. La orden incluía, además, la advertencia de que las maniobras de ocultación de activos o de incumplimiento intencionado podrían dar lugar a medidas coercitivas típicas de los casos penales, incluida la posibilidad de prisión por desacato. El impacto del episodio no se limitó a la cantidad involucrada. El tribunal reafirmó que Trump había inflado repetidamente el valor de sus bienes inmuebles para obtener ventajas con las instituciones financieras, una práctica que, según el expediente, fue adoptada con conocimiento y propósito. La revisión realizada por el Tribunal de Apelación había reducido el valor de la indemnización, pero mantuvo intactos los fundamentos de la condena original. La consecuencia jurídica central, el reconocimiento formal de conducta fraudulenta, se mantuvo. Esto hizo que la exigencia de cumplimiento inmediato de la decisión adquiriera un carácter no solo técnico, al negar a la defensa el intervalo habitual que solía mitigar el impacto práctico de las sentencias. El caso cobró mayor relevancia porque trasciende el ámbito financiero y se adentra en la esfera de la representación política. Trump, cuya imagen pública siempre ha estado ligada a la idea del éxito empresarial, se ve ahora obligado a responder por una sentencia que compromete directamente esa narrativa. Y lo que intensifica la relevancia del momento es la coincidencia con los informes de tensión interna en el FBI. La simultaneidad entre la ejecución del juicio y la posible ruptura en la cúpula investigadora federal ha producido, entre los analistas institucionales, la percepción de que se está asistiendo a un doble movimiento de presión sobre los mecanismos tradicionales de contención y responsabilización. Por un lado, un tribunal estatal rechaza cualquier aplazamiento adicional para un presidente condenado por fraude. Por otro lado,
Uno de los más altos cargos del aparato investigativo del país amenaza con dimitir por estar en desacuerdo con la forma en que se está llevando a cabo una investigación delicada. Hasta el momento, no hay ninguna prueba de que exista una relación directa entre ambos episodios, pero el efecto combinado de ambos sobre la percepción pública de las instituciones es innegable. Mientras que la justicia estatal muestra intolerancia con las estrategias dilatorias, el núcleo del FBI parece dividido en cuanto a la transparencia y la coherencia de los procedimientos internos. Esta yuxtaposición de señales, una procedente del ámbito judicial y otra del ámbito investigativo, refuerza la interpretación de que el funcionamiento de las instituciones está pasando por una fase de estrés simultáneo, aún sin un desenlace visible. El episodio que involucra a Bonino, aunque se resuelva sin rupturas, ya ha provocado cuestionamientos sobre la cohesión interna del sistema que debería garantizar la integridad de las investigaciones. Y la orden judicial contra Trump, al rechazar cualquier negociación, marca un punto de inflexión en la forma en que se aplica la autoridad del Poder Judicial ante figuras públicas con alto capital. La relevancia del episodio que involucra a Dan Bonino y a la fiscal general Pam Bondi se interpreta con mayor claridad cuando se inserta en el historial reciente de tensiones entre el FBI y el Departamento de Justicia en torno a la gestión de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein, desde que parte del contenido de estos documentos se hizo público por decisión judicial en Nueva York. Ha crecido la percepción de que existen discrepancias entre el material recopilado originalmente en investigaciones anteriores y el que se ha sometido efectivamente al escrutinio judicial y del Congreso. Es en este contexto que los informes de disensión interna cobran importancia, sugiriendo que los sectores operativos de la agencia se sentirían incómodos con la forma selectiva en que se están tratando los datos, en especial los fragmentos que mencionarían a figuras de alto perfil político, empresarial y jurídico. Al mismo tiempo, la decisión del juez neoyorquino en el caso de Donald Trump no se tomó en un vacío normativo. Se produce tras un largo proceso judicial que se prolongó durante años, con fases de instrucción, peritajes contables y recursos en diferentes instancias. La acusación formulada por la Fiscalía General del Estado se basaba en una serie de documentos fiscales y declaraciones patrimoniales que, según el expediente, presentaban valores artificialmente inflados de activos inmobiliarios y empresariales. El objetivo, según la Fiscalía General del Estado, era facilitar el acceso a préstamos y beneficios bancarios en condiciones que no se habrían concedido si los datos hubieran reflejado el valor real de los bienes. El juicio en primera instancia consideró que hubo una intención deliberada de inducir a error a las instituciones financieras, y el Tribunal de Apelación, aunque ajustó el importe de la indemnización, mantuvo todos los elementos centrales de la condena. A partir de ese momento, la ejecución forzosa sin fraccionamiento deja de ser un gesto aislado y pasa a interpretarse como una extensión lógica de un proceso ya consolidado en los marcos de la legalidad ordinaria. Esta convergencia ayuda a comprender por qué ambos episodios, el impasse en el FBI y la decisión judicial contra Trump, han pasado a debatirse como señal de un reajuste de las estructuras institucionales ante la presión pública para obtener respuestas más transparentes y efectivas. Aunque actúan en ámbitos distintos, ambos acontecimientos reflejan una misma expectativa creciente de rendición de cuentas, ya sea en el tratamiento de casos con un contenido tan fuerte como el de Epstein, ya sea en la aplicación de la ley contra actores públicos de gran visibilidad, como el presidente. También hay un punto de contacto funcional entre ambos frentes.
Las investigaciones federales archivadas en el FBI y el juicio estatal en Nueva York parten en última instancia de la idea de que ciertos individuos estarían utilizando estructuras institucionales, ya sean financieras, legales o administrativas, para proteger intereses privados en detrimento de la legalidad formal. A partir de este cuadro, comienzan a surgir interpretaciones de que el sistema institucional se vería obligado a operar fuera de los patrones de deferencia observados anteriormente. Entre bastidores, en el FBI, el malestar con la dirección del Departamento de Justicia se debe al temor de que el máximo órgano de supervisión legal esté cediendo a presiones externas para modular el impacto político de la divulgación de los archivos. En el Poder Judicial Estatal, la negativa a negociar las condiciones para el pago de la indemnización de Trump sugiere el agotamiento de la paciencia institucional con las estrategias de dilación basadas en el volumen de recursos o en la notoriedad del acusado. Estas dinámicas, aunque independientes, componen un panorama en el que la normalidad procesal parece haber sido sustituida por exigencias más estrictas de eficacia. Es en este entorno donde el episodio que involucra a Bonino comienza a ser observado con más atención por juristas y parlamentarios. Dependiendo de cómo se desarrolle, la crisis puede provocar cuestionamientos sobre la integridad de la conducción de las investigaciones federales en curso, reabrir debates sobre el grado de independencia de la Fiscalía General e incluso activar comisiones de supervisión legislativa. Si el subdirector finalmente se retira, el gesto podría interpretarse como una ruptura con la línea institucional vigente, lo que abriría el camino a nuevos alineamientos dentro de la agencia y provocaría reacciones en otras áreas del gobierno. La centralidad del FBI como institución responsable de garantizar la legalidad a nivel nacional convierte cualquier crisis interna en una cuestión de interés nacional. Por parte del Poder Judicial, el gesto de imponer el cumplimiento inmediato de la sentencia contra Trump sin negociación también tuvo repercusiones más allá del caso específico. Expertos en derecho civil y penal comentaron que la medida puede sentar un precedente para futuros juicios en los que el aplazamiento del pago de indemnizaciones se ha utilizado como estrategia defensiva. Aunque no hay un cambio normativo formal, la decisión refuerza la idea de que el Poder Judicial Estatal está dispuesto a aplicar medidas coercitivas con mayor rapidez, especialmente cuando identifica un comportamiento reiterado de obstrucción procesal. Con ello, el caso pasa a ser visto como un punto de inflexión interpretativo en la relación entre los acusados de alto perfil y los mecanismos tradicionales de ejecución civil. Este conjunto de factores configura un escenario en el que diferentes instituciones parecen, simultáneamente, buscar redefinir sus propios parámetros de actuación ante figuras o temas que históricamente han sido tratados con mayor parsimonia. La tensión, sin embargo, no se encuentra solo en los casos en sí, sino en la interpretación pública de que existe un esfuerzo deliberado por parte de algunas autoridades de restaurar la autoridad institucional en áreas donde ésta había sido cuestionada. El entrelazamiento entre la responsabilidad jurídica y la credibilidad investigativa amplía el alcance del debate y prepara el terreno para disputas interpretativas más profundas, que ya comienzan a perfilarse en el horizonte legislativo y mediático. Con la escalada de los episodios que involucran al subdirector del principal organismo federal de investigación y la decisión judicial que impuso a Donald Trump el pago inmediato de una indemnización millonaria, se hace inevitable la multiplicación de análisis sobre lo que estos acontecimientos revelan acerca del estado actual de las instituciones en Estados Unidos. En cuanto a la postura de Dan Bonino,
Hay quienes la interpretan como un episodio limitado a enfrentamientos internos de mando y divergencias operativas, susceptible de resolverse dentro de los canales administrativos normales. Para estos analistas, el gesto sería más una manifestación de frustración puntual que un síntoma de ruptura sistémica. En opinión de estos expertos, el sistema institucional dispone de formas de acomodar tales tensiones, y las sustituciones o reorientaciones de estrategia podrían ser suficientes para restablecer el equilibrio, sin necesidad de diagnósticos más profundos sobre la estructura del organismo. Por otro lado, crece el número de voces que interpretan el episodio como algo más significativo. Antiguos miembros del sector de inteligencia y estudiosos de la actuación investigativa federal han destacado que el nivel de exposición de un conflicto entre los líderes de la agencia, especialmente en relación con un conjunto documental de tal delicadeza, sugiere la existencia de disputas internas sobre el grado de autonomía investigativa. Según esta interpretación, la indignación expresada por Bonino, si se corresponde con los informes difundidos, se basaría en la percepción de interferencia o bloqueo selectivo en torno a materiales que podrían generar implicaciones jurídicas o políticas de gran alcance. El simple hecho de que estas preocupaciones sean planteadas por agentes con una larga trayectoria institucional ya revela un nivel de inquietud que va más allá del ámbito técnico y entra en el campo de la gobernanza de las investigaciones. En cuanto a la orden judicial impuesta a Trump, hay interpretaciones que la tratan como un acto estrictamente alineado con lo que permite la legislación en casos de litigios civiles con indicios de conducta fraudulenta continuada. Desde esta perspectiva, la medida adoptada por el magistrado no se aleja de las herramientas previstas para garantizar la ejecución de la sentencia, especialmente cuando el comportamiento de la parte condenada se ha caracterizado por repetidos intentos de aplazar las decisiones o deslegitimar el proceso. Así, la imposición inmediata del pago no representaría una innovación jurídica, sino una respuesta proporcional ante una conducta procesal obstructiva ya reconocida en el expediente. Para este grupo de juristas, la decisión reafirma el principio de la eficacia de las sentencias sin sobrepasar los límites normativos. Sin embargo, otras interpretaciones apuntan a un posible cambio de postura institucional frente a los acusados con gran prominencia pública. Los juristas y politólogos que defienden esta visión observan que el Poder Judicial, al adoptar medidas de esta naturaleza con mayor rigor y publicidad, estaría enviando una señal de que las figuras públicas ya no gozarán de un margen de tolerancia ampliado. Según esta línea interpretativa, la decisión puede representar el inicio de un reposicionamiento institucional, en respuesta a las críticas de indulgencia histórica con personalidades influyentes. La posibilidad añadida de prisión, en caso de incumplimiento de la orden, añade un elemento poco habitual en ejecuciones de este tipo y refuerza la idea de que el magistrado quiso marcar un punto de inflexión, haciendo realidad una amenaza que hasta entonces era solo retórica. Este movimiento interpretativo también afecta al ámbito político de manera indirecta. Para algunos analistas del panorama institucional, los episodios recientes pueden inscribirse en un proceso más amplio de realineamiento de las estructuras de poder, motivado por la proximidad de un ciclo electoral con alto potencial de inestabilidad. La coincidencia entre la sanción financiera a un actor político relevante y las tensiones reveladas en la cúpula del sistema investigativo federal reaviva el debate sobre la interferencia mutua entre las instancias judiciales y las dinámicas partidarias. Hay quienes ven en este conjunto de acontecimientos un presagio de una polarización aún más aguda,
en caso de que sectores relevantes de la sociedad interpreten estas decisiones como selectivas o motivadas por disputas políticas. Por el contrario, otros señalan que si los procedimientos se llevan a cabo con firmeza, coherencia y claridad jurídica, los efectos institucionales podrían reforzar la confianza pública en el sistema. Por ahora, no hay un consenso consolidado sobre cuál de estas interpretaciones prevalecerá. El contexto sigue abierto, condicionado por acontecimientos aún en desarrollo. La posible oficialización de la renuncia de Bonino, la manifestación del Departamento de Justicia ante la crisis interna, la respuesta del equipo de defensa de Trump a la imposición judicial y los impactos políticos que pueden derivarse tanto del cumplimiento de la decisión como de las posibles resistencias a su ejecución. Paralelamente, el tratamiento futuro del conjunto de documentos relacionados con el caso Epstein y la posibilidad de cambios en la dirección del órgano investigador pueden arrojar nueva luz sobre los límites de tolerancia y conflicto entre las esferas de control institucional. Si van acompañadas de iniciativas legislativas o de nuevos enfrentamientos judiciales, estas medidas podrían indicar tendencias más duraderas, lo que se percibe en la etapa actual. Es un desplazamiento progresivo del tipo de tensión que antes se restringía al ámbito técnico y que ahora se proyecta sobre el escenario público con mayor visibilidad. Situaciones que antes se trataban como operativas o administrativas han pasado a repercutir como acontecimientos de interés colectivo, lo que obliga a los agentes públicos implicados a operar en un espacio cada vez más estrecho entre la legalidad formal, la legitimidad social y la eficacia institucional. La posibilidad de que decisiones aisladas generen consecuencias amplias aún se está evaluando, pero ya forma parte del núcleo del debate académico y periodístico sobre el futuro de la arquitectura institucional de los Estados Unidos. Y es precisamente este territorio ambiguo, donde los actos individuales pueden convertirse en símbolos colectivos, el que mantiene la atención sobre los próximos acontecimientos.